Pero primero que nada te saludo, Laurence, ¿cómo te encuentras? Muy buen día. Muy buenos días, Aje. Un gusto saludarte y al auditorio. Laurence, pues desde tu análisis, ¿cómo has visto esta situación que se ha presentado en torno a la designación ahora de la nueva ministra? Lo vimos, lo hemos estado siguiendo este tema. En un inicio, pues siempre se señaló que era necesario que no fuera pues una designación directa, que no fuera alguien que tuviera pues digamos esta cercanía con el poder ejecutivo, que no estuviera tan afín, pero desde su punto de vista, ¿cómo lo ha visto México Evalúa, que también le ha dado seguimiento a este tema? Sí, claro, muchas gracias. Pues, mira, Sahey, efectivamente, normalmente los nombramientos de las personas ministras de la Suprema Corte efectivamente, implican la intervención de dos poderes, el Ejecutivo con una propuesta y el Senado que tiene que efectivamente avalar con una mayoría calificada. Esto es lo que debe de darle legitimidad a la persona que llega a la Suprema Corte. Y debo decir que muchos nombramientos que se han realizado con este mecanismo han sido cuestionados en el pasado y de hecho por ello desde México Evalúa y el colectivo La Justicia que Queremos, que involucra a 27 organizaciones en todo el país, consideramos que este proceso de nombramiento debe de mejorar, aunque no con la propuesta del presidente que sea por voto popular, que no nos parece buena idea. Pero dicho esto, efectivamente es la primera vez que llegamos a este momento en que como el Senado no pudo ponerse de acuerdo en una candidata, pues en realidad el presidente tuvo que nombrar de manera directa a una ministra, en este caso la ministra Lenia Batres, y esto le resta a ella muchísima legitimidad. Ahora, obviamente habrá que ver cómo ella se desempeña, pero hay que decir que llegamos a esta situación porque el presidente quiso imponer un perfil muy cercano a él y a su proyecto político, porque efectivamente en las dos ternas que propuso, todas las candidatas tenían vínculos muy cercanos con el partido o con el mismo presidente o trabajaban directamente para el presidente. Entonces, de hecho es el caso de la ahora ministra Lenia Batres. Ella, hay que decirlo, es militante y fue fundadora de Morena. Hasta pues ayer trabajaba en la Consejería Jurídica de la Presidencia como consejera adjunta y además en su caso es hermana de Martí Batres, que es pues como sabemos, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y uno de los principales cuadros de Morena. Y todo esto hace que ella pues tenga pues perfil muy, muy cercano al presidente, algo que de hecho durante sus comparecencias ante el Senado ha confirmado, porque ella ha retomado mucho del discurso del presidente de la necesidad de reformar el Poder Judicial, de democratizarlo y con el nombramiento de los juzgadores federales y ministros por parte o sea, por un medio de una elección popular, la necesidad de bajar los sueldos en el Poder Judicial, y la idea de que el Poder Judicial invade pues las esferas del legislativo cuando invalida ciertas leyes, lo cual en realidad es parte del papel que tiene que jugar o sea, los ministros de la Suprema Corte precisamente. Entonces, allí hay una preocupación por lo que pasó y lo que demostró esta situación de este nombramiento directo es esta imposibilidad en el Senado de llegar a un acuerdo. En realidad lo que se evidenció es que en realidad las designaciones en el Senado siguen siendo regidas por negociaciones políticas y no por un análisis de la idoneidad de las personas aspirantes. Y esto es lo que nos preocupa también, que tenemos un proceso que en realidad no nos permite tener a los mejores perfiles que lleguen a los cargos, sino que en realidad pues lo que vemos son negociaciones políticas en el mejor de los casos, y en este caso finalmente una imposición de una candidata que no parece cumplir con este
el principio que debería, que señalan los estándares internacionales de que una persona juzgadora debe de ser y parecer independiente. Laurence, ¿qué riesgos ven ustedes? Porque bueno, Lenia Batres ya fue designada por el presidente y luego de 2 ternas en las cuales también eran cuestionadas por los perfiles que presentaba, y volvemos al mismo tema, afines al partido de Morena, afines a los ideales del presidente de la República. Ustedes, como México Evalúa, ¿qué riesgos han advertido? Y lo decías tú también hace un momento, el tema de que se necesita cambiar estas designaciones que se hacen. ¿Cuál sería una propuesta viable que ustedes ven? Sí, desde luego, pues nosotras consideramos desde México Evalúa y el colectivo La Justicia que Queremos que efectivamente, como bien lo precisa, lo dice el presidente, sí el Poder Judicial no es perfecto todavía y sí hay muchísimas cosas que mejorar. De hecho, algo que también hay que decirlo, la propia ministra presidenta de la Corte reconoció ayer en su informe, que fue su informe anual, y reconoció la necesidad de crítica y de manera constructiva y de autocrítica por parte del propio Poder Judicial, lo que me parece es una postura muy constructiva, digamos. Desde esta perspectiva, efectivamente, consideramos que hace falta mejorar en particular el proceso de nombramiento de las personas ministras. Pero como lo decía, el presidente pone sobre la mesa la posibilidad de nombrarlos por voto popular, algo que en otras partes del mundo ha resultado pues un fracaso, porque este tipo de elecciones, por ejemplo, en Bolivia, se ha demostrado que estas elecciones despiertan muy poco interés, la gente vota de manera poco informada, sin conocer en realidad las personas para las cuales votan, y este sistema en realidad no ha mejorado el perfil de las personas que llegan a las altas cortes en Bolivia. Entonces no queremos un sistema de esta naturaleza para México. Más bien, consideramos que el nombramiento de las personas ministras de la Suprema Corte debe de integrar los estándares internacionales. Y una cosa es que en particular el Senado analice los candidatos, las personas propuestas con base en criterios objetivos y rigurosos, algo que en este caso no hemos visto. También propondríamos fortalecer los requisitos y las prohibiciones para acceder al cargo de ministro. Por ejemplo, incluir que no puedan ser considerados personas que dependan directamente del Ejecutivo Federal, no solamente los secretarios de Estado, pero precisamente personas de la Consejería Jurídica, subsecretarios también, el hecho de haber sido o ser militante de un partido o haber sido postulado para un cargo de elección popular por un partido. Esto nos parece que pueden mejorar justamente estos nombramientos, en el sentido de que hemos visto ahora como nos pone a muchos incómodos el hecho de que el presidente ponga estos perfiles tan cercanos, ¿no?, a él, y en realidad la Constitución no lo impide. Entonces deberíamos centrarnos en fortalecer estos aspectos, entre otros, para mejorar el proceso de nombramiento y no quedarnos con el proceso que tenemos ahora, que nunca nos deja satisfechos. En ese sentido, Laurence, y te lo preguntaba, ¿qué riesgos ustedes ven ya ante esta designación que se da? Y si bien se requieren cambios, como tú lo has mencionado, ¿en este momento ustedes advierten algún tipo de riesgo ante lo que será ahora esta nueva designación que ya se dio? Pues sí, está el riesgo, como digo, hay que ver, al final una persona ministra llega, es nombrada, y luego se tiene que evaluar su desempeño con el tiempo, ¿no? Habrá que ver cuáles son las decisiones de la ministra, cómo se decanta en las votaciones y en los proyectos que propone, pero hay que recordar algo. Este nombramiento era el quinto del presidente López Obrador, y eso es algo inédito porque normalmente pues tenemos 11 ministros y lo que se prevé es que sean nombrados de manera escalonada. Esto es el diseño institucional que tiene desde la Constitución.
El tema es que se prevé que sea así para que un mismo presidente no pueda nombrar a demasiados ministros, sino podría haber un desbalance. Y eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo fue que el presidente López Obrador pudo nombrar a 5? Pues había 3 ministros que efectivamente acabaron su periodo durante su sexenio, pero hubo otros 2 que renunciaron y lo hicieron de manera inconstitucional, hay que recordarlo, porque tanto en el caso del ministro Medina Mora, del exministro Medina Mora como de Arturo Saldívar, ellos renunciaron, pero sin que se justificara su renuncia por causas graves. En el caso de Medina Mora nunca se supo cuáles fueron las causas. En el caso del ministro Saldívar, cuando renunció él, sí publicó su carta de renuncia, pero tampoco se advertían que hubiera causas graves, con lo cual esas renuncias fueron inconstitucionales. Pese a ello, el presidente y el Senado las aprobaron y entonces tenemos esta situación de desbalance y por eso pues nos parece que esto es un riesgo. Habrá que ver de nuevo cómo se reacomodan, digamos, las fuerzas, entre comillas, adentro de la Suprema Corte, pero sí nos preocupa que vaya a haber una situación donde si el Congreso, por ejemplo, aprueba una ley inconstitucional, ¿cómo hacen falta 8 votos para, en realidad, invalidar una ley? Pues en realidad tendríamos que ver cómo, si hay esta posibilidad de invalidar leyes que pudieran ser inconstitucionales. Ahora, también hemos visto que algunos de los 2, en particular de las personas ministras nombradas por el presidente, no necesariamente siempre han votado justamente de manera a favorecer al gobierno en contra de todo principio constitucional. Entonces habría que ver un poquito cómo se desempeña efectivamente la ministra Lenia Batres en este contexto. Pues te agradezco mucho, Laurence, por permitirnos platicar contigo el día de hoy. Espero pronto volver a contactarte y seguir analizando todos estos temas que también, por supuesto, les ha dado seguimiento en el caso de México Evalúa. Te agradezco y te deseamos que tengas un excelente viernes. Muchísimas gracias, Arely. Un excelente viernes a ti y a todo el auditorio.